Tenía 7 años y el uniforme del kinder aún le quedaba grande. Se llamaba Emiliano, pero nadie lo llamaba por su nombre completo desde hacía semanas. Todos en el albergue del DIF de Veracruz lo conocían como el niño de la mochila azul, porque la llevaba a todas partes aunque ya no tuviera útiles dentro. La primera noche preguntó por su mamá. La segunda lloró en silencio sin hacer ruido, como si su llanto pudiera molestar a los otros. En la tercera dejó de preguntar. Emiliano había sido dejado en la puerta de una escuela primaria, con una nota mal escrita y sin firma. Ya no puedo con él. Una trabajadora social lo recogió a las 2 de la tarde, cuando el sol ya empezaba a quemar el concreto. Desde entonces, nadie volvió. El niño comía poco, hablaba menos y dormía abrazado a su mochila, como si dentro guardara los últimos restos de su mundo. Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Las reglas del albergue eran simples: levantarse a las 6, formar en silencio, desayuno rápido y después a clases con los otros niños temporalmente asignados. Emiliano no entendía qué significaba eso. Solo sabía que cada semana desaparecía un niño y llegaba otro. Algunos lloraban las primeras noches, otros rompían cosas. Los más callados eran los que más duraban. A Emiliano le decían que pronto una familia lo visitaría, que él era bonito, que tenía los ojos grandes y que si se portaba bien, quizás alguien querría llevárselo. Él no respondía. Miraba por la ventana mientras la trabajadora social hablaba con voz dulce pero impaciente. A veces, cuando nadie lo veía, abría su mochila y sacaba una fotografía rota. Él con su mamá en una feria, comiendo elote. Ella reía. Él también. Doblaba con cuidado la foto y la volvía a guardar como un ritual secreto. En las noches, el albergue se llenaba de susurros, las camas rechinaban con movimientos inquietos. Algunos niños se orinaban dormidos, otros hablaban dormidos con sus madres o con el perro que ya no tenían. Emiliano los escuchaba desde su litera, siempre en la esquina más lejana, abrazado a su mochila como si fuera un salvavidas en un mar hostil. Una tarde, durante una visita médica de rutina, la doctora le preguntó si le dolía algo. Él negó con la cabeza. Le auscultaron el pecho, le miraron los oídos, le midieron el peso. «Está bajando mucho», murmuró una asistente. «¿No come?» «Come lo que quiere», respondió una cuidadora con tono de resignación. Esa noche, Emiliano se quedó en el comedor mucho después de que los demás se hubieran ido. Observaba las migajas del pan que quedaban sobre la mesa, como si esperara que se multiplicaran. Una cuidadora se le acercó. Le preguntó si extrañaba a su mamá. Él no respondió. La mujer, joven, con ojeras profundas, le acarició el cabello con torpeza. «A veces no vuelven, ¿sabes?», dijo. Emiliano la miró sin parpadear. «Pero no es culpa tuya». Él desvió la mirada. En el fondo sabía que sí lo era. Recordaba los gritos en la casa, los portazos, los vidrios rotos, su madre llorando en el baño. Una vez escuchó que ella dijo por teléfono: «Este niño me va a volver loca». Después de eso vinieron los silencios, las ausencias, las puertas cerradas con llave. Hasta el día que no volvió. En la escuela, las maestras al principio se preocuparon. Llamaron a servicios sociales. Lo alimentaron con lo que había. Luego, como siempre pasa, la rutina se impuso y Emiliano se convirtió en el caso pendiente. En el albergue, los días pasaban como hojas que caen sin hacer ruido. Una mañana, llegó un matrimonio a conocer a varios niños. Emiliano se sentó con los demás, limpio, peinado, con la mochila en las piernas. El hombre le preguntó su nombre. La mujer le ofreció un dulce. Él no respondió.
Cuando la pareja se fue, la trabajadora social lo regañó. No ayudas, Emiliano. Si no hablas, nadie va a quererte. Él bajó la cabeza. Esa noche lloró en silencio como hacía tiempo no lo hacía. No por ellos, por él, por haberse quedado esperando tanto, por seguir esperando. Al día siguiente se levantó con fiebre. Lo aislaron en la enfermería. Un cuarto blanco, con olor a desinfectante y ventanas cerradas. No comía, no hablaba, no lloraba. Solo dormía. Cuando despertaba, miraba el techo y pensaba en la feria de la foto, en el elote caliente, en el brazo de su mamá sobre sus hombros, en cómo ella le dijo esa vez: nunca te voy a dejar. Esa promesa le daba vueltas como un eco podrido. Durante esos días en la enfermería, la cuidadora joven le llevó una libreta. Escribe, aunque no sepas escribir bien, dibuja, di algo. Él la miró, tomó el lápiz con manos temblorosas, trazó un círculo, luego una línea. Después escribió en letras torcidas: no fui malo, y cerró la libreta. Esa fue la primera vez que dejó algo fuera de su mochila, una prueba de que aún existía. El invierno llegó como un susurro helado que se colaba por las rendijas del albergue. Las cobijas escaseaban y el agua caliente era un lujo reservado para los primeros en la fila. Emiliano se volvió más delgado, más pálido, más invisible. La libreta se convirtió en su único refugio. Escribía frases sueltas, dibujaba casas con techos torcidos, caras sin ojos, palabras que no siempre tenía claro si estaban bien escritas. A veces escribía su nombre una y otra vez: Emiliano, 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 como si temiera que al dejar de escribirlo se borrara del mundo. La cuidadora joven, que se llamaba Rocío, comenzó a sentarse con él en las tardes, en silencio. Le llevaba pan dulce cuando podía, le hablaba de su hermano que también creció en el sistema, de cómo a veces uno solo necesitaba que alguien creyera en su nombre. Emiliano no respondía, pero cada vez que ella llegaba, abría su libreta y le mostraba lo que había hecho. Era su forma de decir: aquí estoy. Una tarde, Rocío le preguntó si quería buscar a su mamá. Él levantó la vista por primera vez en días. ¿Tú sabes dónde está? Ella negó con tristeza. Pero podríamos buscar. Emiliano pensó en eso durante días. En las noches se imaginaba caminando por calles vacías, tocando puertas, preguntando con voz pequeña: ¿aquí vive mi mamá? Soñaba con ella, con su risa, con su olor a cigarro y a loción barata. Pero también recordaba su mirada perdida, su forma de gritar, de desaparecer por horas. El deseo de encontrarla se mezclaba con el miedo de que no quisiera ser encontrada. Rocío le consiguió una sesión con una psicóloga voluntaria. La mujer era amable, con voz suave y ojos tristes. Emiliano apenas hablaba, pero dibujaba. En una de las sesiones le mostró un dibujo de un niño en una isla, rodeado de mar. ¿Estás solo?, preguntó la psicóloga. Emiliano asintió. ¿Y qué hay dentro de la isla? Él pensó un momento. Una mochila y una foto. La psicóloga lo miró en silencio. ¿Y qué haría si alguien llegara en un bote? Emiliano bajó la cabeza. Le preguntaría si tiene dónde dormir. Ese dibujo quedó colgado en la pared de la oficina, como una huella discreta de un niño que empezaba muy lentamente a decir lo que sentía sin usar palabras. Sin embargo, fuera de esa oficina, el mundo seguía igual. Los trámites para adopción eran lentos, las visitas escasas, y los niños mayores de 5 años eran vistos como difíciles. Emiliano tenía 7. Ya no era un bebé, ya no era nuevo, era uno más, un número más. En una de esas tardes apagadas, llegó al albergue una mujer con cara de cansancio y ojos apagados. Se llamaba Magdalena y venía por una niña, pero la niña ya había sido transferida a otro centro.
Rocío, con esa intuición que dan los años en lo invisible, le presentó a Emiliano. «No busca mamá, busca lugar», le dijo en voz baja. Magdalena se sentó frente a él. No preguntó nada, solo lo miró. Emiliano no habló, pero tampoco se fue. Se quedaron así, viéndose, respirando el mismo silencio. La mujer regresó una semana después. Esta vez trajo una bolsa con galletas y una chamarra. Emiliano la aceptó sin palabras. Le ofreció su libreta. Magdalena la hojeó con cuidado. «Tú dibujas como si gritaras con lápiz», dijo. Emiliano no entendió si eso era bueno o malo, pero por primera vez sonrió. Pequeño, apenas visible, pero fue una sonrisa. Desde entonces, Magdalena comenzó a visitarlo cada semana. No prometía nada. No decía que lo llevaría, ni que sería su madre, ni que todo estaría bien. Solo llegaba, lo escuchaba, lo acompañaba. A veces cocinaban juntos en la cocina del personal. Otras veces salían a caminar por los alrededores. Emiliano aprendió que ella también venía de algo roto, que había perdido un hijo, que también tenía una libreta donde escribía lo que no podía decir. Compartieron silencios largos y palabras torpes. Rocío observaba todo desde lejos, como quien ve una semilla romper la tierra. No sabía si florecería, pero al menos ya no estaba bajo cemento. Un día, Magdalena le dijo que había iniciado el proceso para acogerlo, no para adoptarlo, para tenerlo en casa. Mientras tanto, Emiliano preguntó, «¿Y si no me quieres después?» Magdalena se agachó a su altura. «Entonces lo hablamos, pero siempre te voy a avisar si me voy». Esa frase, simple, fue como una llave que abrió una grieta en el pecho de Emiliano. Una promesa pequeña, pero honesta. Por primera vez en años, alguien no le prometía quedarse para siempre, solo no irse sin avisar, y eso bastaba para él. Esa noche escribió en su libreta, «Hoy me avisaron que puedo irme, pero no me fui solo. Alguien vino por mí». La casa de Magdalena olía a eucalipto y madera vieja. Era pequeña, con paredes agrietadas y un techo de lámina que crujía cuando llovía. Emiliano entró con su mochila colgando de un solo hombro, la libreta abrazada contra el pecho y una mirada que no se atrevía a explorar demasiado. Magdalena no le dijo «bienvenido», ni le mostró su cuarto con palabras dulces. Solo señaló una puerta y dijo, «Aquí puedes dormir. Si necesitas algo, me llamas». Era su manera de no invadir, de dejar espacio. Emiliano recorrió la casa con pasos suaves. Había una foto enmarcada sobre un buró. Un niño mayor, de cabello negro y sonrisa abierta. Supo al instante que era el hijo muerto. No preguntó nada. En su cuarto encontró una cama sencilla, una ventana con cortinas verdes y una repisa vacía. Colocó su libreta sobre la mesa, abrió la mochila y sacó la foto vieja de la feria. La colocó junto a la cama, como si necesitara testigos para sobrevivir a lo nuevo. Los primeros días fueron silenciosos. Magdalena salía temprano a trabajar como auxiliar en un consultorio dental. Emiliano se quedaba con una vecina anciana que tejía y veía novelas todo el día. Comía lo que le ponían, lavaba su plato, leía libros de primaria con palabras que aún le costaban. No hablaba mucho, observaba, medía cada gesto, cada pausa, cada cambio en el tono de voz. Había aprendido a detectar las tormentas antes de que estallaran. Pero en esa casa no llovía por dentro. No había gritos ni puertas azotadas. Solo el sonido constante del ventilador, el silbido de las telenovelas y la respiración cansada de la rutina. Una tarde, mientras Magdalena fregaba los trastes, Emiliano se acercó con su libreta. Le mostró un dibujo de una casa con dos figuras, una mujer sin rostro y un niño sin manos. Magdalena lo miró en silencio. «¿Por qué no tienen partes?», preguntó. Emiliano respondió, «Porque aún no saben si se van a quedar».
Ella dejó el trapo a un lado, se agachó a su altura y le dijo con voz firme: «Podemos intentar ponerles algo, poco a poco». Fue la primera vez que Emiliano sintió que lo estaban invitando a construir, no a fingir. En la escuela, el inicio fue duro. Los otros niños lo veían raro, se burlaban de su silencio, de sus ropas sencillas, de su forma de escribir. Un día, uno le arrebató la libreta y la tiró al lodo. Emiliano no lloró, se agachó, la recogió y la limpió con su camiseta. Magdalena, al enterarse, no fue a reclamar. Le compró otra libreta más gruesa, con portada dura, y le dijo: «No puedes evitar que manchen tus cosas, pero puedes decidir si dejas que te manchen por dentro». Emiliano guardó esa frase en su memoria como si fuera una oración. Con el tiempo, aprendió a leer mejor, a escribir sin torcer tanto las letras, a levantar la mano cuando no entendía algo. Algunos maestros comenzaron a notarlo, no por sus respuestas, sino por su forma de escuchar, como si cada palabra fuera un hilo del que colgaba su permanencia. Una tarde, en la biblioteca, encontró un libro de cuentos sin finales, historias que terminaban en una pregunta. Le fascinó. Leía uno por día y luego escribía su propio final en su libreta. Rocío lo llamó por teléfono una vez al mes. Le preguntaba cómo iba, si comía bien, si seguía escribiendo. Emiliano respondía con monosílabos, pero siempre decía: «Sí, todavía tengo la libreta». Era su ancla, su pasaporte, su corazón escrito. Magdalena no lo abrazaba mucho, no era de contacto fácil, pero cuando Emiliano se enfermó de gripa, se sentó a su lado toda la noche. Le cambió las toallas frías, le preparó té con miel, le leyó en voz baja pasajes de una Biblia vieja que tenía guardada. No hablaba de Dios, pero le gustaban las metáforas. «Todo lo que se cae puede volver a levantarse», le dijo una vez. Emiliano no sabía si hablaba de él o de ella, pero creyó. Una noche, mientras hacían cuentas en la mesa, Magdalena le dijo: «Mañana tenemos cita en el juzgado. Quieren ver si quieres quedarte más tiempo conmigo». Emiliano no respondió de inmediato. Luego preguntó: «¿Y si me quieren regresar?». Magdalena lo miró con dureza dulce. «Nadie te puede regresar si tú ya estás aquí». Tocó su pecho con el dedo. «Aquí se queda quien se quiere quedar». Emiliano asintió. Esa noche escribió en su libreta: «No todos se van. Algunos llegan para quedarse, sin prometerlo». El día de la audiencia judicial amaneció gris, con nubes bajas que parecían reflejar todo lo que Emiliano sentía por dentro. Magdalena se puso un vestido que casi no usaba y le alisó el cabello con esmero. Le dijo que no se preocupara, que solo tenían que responder algunas preguntas, pero Emiliano sintió el mismo hueco en el estómago que cuando lo llevaron al primer albergue. Temía que dijeran que no, que alguien decidiera que no era suficiente, que lo devolvieran a ese espacio donde los niños duermen con miedo y aprenden a esperar lo imposible. En la sala del juzgado, las paredes olían a humedad vieja y el reloj no tenía manecillas. Un funcionario leyó papeles, otro tecleó sin mirarlos. Cuando preguntaron a Emiliano si quería quedarse con Magdalena, él tragó saliva y solo dijo: «Ella no me promete cosas, solo se queda». Fue la única frase que dijo. Nadie esperó más. El juez firmó unos documentos. Magdalena los guardó con manos temblorosas y salieron en silencio, como si nada hubiera cambiado, aunque todo ya fuera distinto. Esa noche, al llegar a casa, Magdalena cocinó arroz con huevo y le sirvió un vaso de leche caliente. Emiliano le preguntó si ya era oficial. Ella asintió. «Sí, ya no es mientras tanto». Él no dijo nada. Solo se levantó, fue a su cuarto, sacó la foto vieja de su madre, la miró por unos segundos y la guardó en la parte más baja del cajón. Después, tomó su libreta y escribió:
Hoy no me devolvieron, me dejaron quedarme. A partir de ese día, las cosas no se volvieron fáciles. Nada en la vida de Emiliano lo era. Seguía teniendo pesadillas. Seguía escondiendo comida bajo la cama por si algún día volvía a quedarse solo. A veces lloraba sin saber por qué, con rabia muda, con manos apretadas. Magdalena no le pedía explicaciones, solo le dejaba espacio y le decía, sin mirarlo, «Cuando quieras, aquí estoy». Poco a poco, Emiliano comenzó a dormir mejor. Ya no revisaba la puerta cada noche, ya no se levantaba con sobresaltos por miedo a que ella se hubiera ido. A veces, cuando tenía miedo, se metía en la cocina y se sentaba en el suelo mientras Magdalena lavaba los platos. Ella no lo regañaba, solo dejaba que estuviera ahí. Entendía que a veces uno solo necesitaba escuchar el sonido del agua para saber que el mundo no se había roto del todo. En la escuela, sus calificaciones empezaron a mejorar. Ganó una medalla por lectura y otra por dibujo. En una exposición de arte presentó un mural hecho con sus compañeros. Dibujó un árbol lleno de mochilas colgadas, como si fueran frutos. Cada mochila tenía un nombre. Nadie lo entendió, pero él sabía que era un homenaje a todos los que habían sido olvidados como él, a los que aún esperaban. Magdalena enmarcó una foto del mural y la colgó en la sala. Un día, Rocío los visitó. Traía consigo la primera libreta de Emiliano, la más vieja, la más rota, esa que casi se deshizo en el lodo. Se la entregó como si le estuviera devolviendo un pedazo de su historia. Emiliano la recibió en silencio, con una sonrisa torpe. «Ya no escribo tan feo», dijo, y todos rieron con suavidad. Esa noche sacó todas sus libretas y las acomodó por orden. Cada una con dibujos, frases, pensamientos. Era su forma de construir memoria, de no desaparecer. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, Magdalena recibió una llamada. Era su hermana. Su madre había muerto. Magdalena no lloró, solo apagó el celular, se sentó en una silla de plástico y se quedó mirando el cielo. Emiliano se acercó y le ofreció su libreta más reciente. «¿Quieres escribir algo tú?». Magdalena la tomó, arrancó una hoja y escribió algo breve. Luego la dobló y la metió en una maceta. A veces no necesitamos gritar, solo dejar constancia. Emiliano no preguntó qué decía la nota, solo se sentó a su lado. Estuvieron en silencio, como dos personas que entienden el dolor sin necesidad de explicarlo. Pasaron los meses. Emiliano cumplió 8 años. No quiso fiesta, ni globos, ni pastel. Solo pidió ir al mar. Magdalena pidió un día libre y viajaron en autobús hasta Tecolutla. Era la primera vez que Emiliano veía el océano. Corrió por la arena, escribió su nombre con un palo y dejó que las olas lo borraran. Magdalena le dijo, «Así es la vida, Emiliano. Uno escribe y a veces el mar borra. Pero mientras uno siga escribiendo, nunca se acaba». Esa noche, en el cuarto de hotel, Emiliano abrió una nueva libreta. En la primera página escribió, «Ya no soy el niño de la mochila azul. Ahora soy el que escribe, el que se queda, el que no fue devuelto». A los 9 años, Emiliano aprendió a andar en bicicleta. Magdalena encontró una usada en el tianguis, con las llantas desgastadas y el asiento roto, pero él la recibió como si fuera de oro. Se caía mucho al principio, se raspaba los codos, se llenaba de tierra, pero se levantaba siempre, con una determinación callada que no necesitaba aplausos. Cada tarde recorría la cuadra, saludaba a los vecinos, se detenía frente a la tienda a ver los dulces y luego regresaba a casa, sudado, con la libreta siempre en la mochila. Ya no usaba la azul. Ahora era una negra, con una etiqueta que decía Emiliano M., como si el apellido aún fuera un borrador. Un día, mientras Magdalena cocinaba, Emiliano le preguntó por su padre. Fue la primera vez que lo hacía.
Ella no se sorprendió, solo dijo, en el acta no hay nombre, pero eso no significa que no lo hayas tenido. Emiliano lo pensó durante días. Escribió cartas que no enviaría nunca. En una de ellas puso, si estás vivo, ojalá sepas que no me morí. Luego la rompió. Empezó a participar en un taller de escritura en la biblioteca municipal. Allí, la bibliotecaria lo animó a leer en voz alta. Al principio lo hacía con miedo, le temblaba la voz, pero pronto se convirtió en uno de los favoritos del grupo. Le llamaban el que escribe triste. Él no corregía a nadie, sabía que era verdad. Una tarde de junio, un grupo de exalumnos del DEF visitó la escuela para hablar de sus experiencias. Emiliano los observaba desde el fondo del salón con una mezcla de curiosidad y recelo. Uno de ellos dijo, sobrevivir al abandono no te hace fuerte, te hace consciente. Emiliano sintió un nudo en el pecho. Esa noche escribió una carta larga. No era para su madre, ni para su padre. Era para el niño que fue. Le decía que lo perdonaba, que ya no tenía que esperar en la banqueta, que ahora alguien lo esperaba en casa, y eso bastaba. Guardó esa carta en un sobre y la metió dentro de un libro, como quien entierra una semilla. Días después, durante una actividad escolar, le pidieron que contara qué quería ser de grande. Los otros niños dijeron bombero, doctor, futbolista. Emiliano dijo, quiero ser escritor, pero de los que no mienten. Hubo un silencio breve. El maestro asintió. No preguntó más. En su cumpleaños número 10, Magdalena lo llevó a un parque con juegos mecánicos. No hubo fiesta, pero sí algodón de azúcar y una foto instantánea en la que Emiliano aparece sonriendo sin dientes. Esa imagen quedó pegada en la nevera, al lado de la del mural de las mochilas. Un día cualquiera, mientras acomodaban cosas viejas en la casa, Emiliano encontró una caja con documentos de Magdalena. Dentro había una carpeta con los papeles de su hijo fallecido, certificado de defunción, dibujos, una carta sin terminar. Magdalena entró en ese momento. Vio a Emiliano con la carpeta en las manos. No lo regañó. Solo se sentó a su lado y le dijo, no necesitas reemplazarlo, solo acompáñame a recordar lo distinto. Emiliano entendió que el dolor no se sustituye, se comparte. Decidió escribir una historia sobre eso. Su primer cuento largo. Lo tituló Los que se quedaron. Lo leyó en la biblioteca con voz firme ante un grupo de niños y adultos. Al terminar hubo silencio. Luego, aplausos. Rocío viajó desde Veracruz solo para verlo. Lloró en la última fila sin que él la notara. Emiliano ya no era el niño de mirada rota. Era un niño distinto, con heridas, sí, pero también con palabras, con raíces, con una casa que olía a eucalipto. Un lunes por la tarde, al volver de la escuela, encontró a Magdalena dormida en el sillón. Respiraba con dificultad. Llamó a emergencias. Fue rápida la ambulancia, pero el diagnóstico fue grave, insuficiencia cardíaca. Días después, en el hospital, Magdalena le pidió que no llorara. Yo me voy a ir, pero esta vez te aviso, te cumplo. Emiliano no respondió, solo le tomó la mano. Magdalena murió una madrugada sin dolor, con su libreta vieja en el regazo. Emiliano no gritó, no rompió nada, solo escribió una carta más. Esta vez para ella. Decía, no eras mi madre, fuiste mucho más. Rocío volvió a buscarlo. Ahora ya no era trabajadora del DIF, tenía su propio hogar. Le ofreció vivir con ella. Emiliano aceptó, pero puso una condición: llevarse las libretas, la bicicleta, la foto de la feria y la última de Magdalena. Rocío dijo que sí. Hoy, Emiliano tiene 14 años, escribe cada mañana, da talleres para otros niños que vienen del abandono. No busca finales felices, solo finales verdaderos, porque entendió que el amor no siempre salva,
pero siempre deja marcas, marcas que, si se cuidan, florecen. Y cuando alguien le pregunta cómo empezó todo, solo dice: tenía 7 años y nadie volvió por mí, pero alguien llegó y se quedó.